Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Oh yeah, ahí que vamos. Señoras y señores míos, aquí on fire, siempre dando la nota. Que no quede. Tema. Tranquilos, que no voy a levantar no voy a levantar escamas, ni llagas, ni heridas. No voy a meter los dedos como Jesucristo le metieron los dedos. No. Tranquilidad, despacio y buena letra. Señoras y señores, Aqua di Gio, versión Eau de Parfum, con nosotros ya en el mercado. La he estado probando y la he estado testando, pero la verdad, francamente, yo gastarme más de 67 euros en 100 mililitros no me da la gana. Ya sabéis que hago siempre así, pero claro, como he estado quitando botellas de en medio y me las he estado llevando ahí al garaje, al almacén, pues ya no las tengo, está en caja. Luego llegan, pues lo que he estado comentando muchas veces, luego llegan los típicos viales estos para ir de viaje de unos 15 mililitros aproximadamente o por ahí, y ya la tienes, con lo cual no me he gastado el dinero, desde que estoy en esto no me he gastado el dinero en ninguna Aqua di Gio y no pienso hacerlo. Soy muy franco. Bueno, para poner un poco en contexto todo esto, recién salida y ¿qué tenemos en conclusión? Pues en conclusión tenemos una fragancia que huele muy rico, que huele muy bien, pero que francamente creo que, a pesar de que esté dentro de la misma línea conceptual de lo que son la gran madre, el Eau de Toilette, Aqua di Gio, está más desmarcada. Es una evolución repetitiva, también hay que decirlo, pero creo incluso que para mi gusto personal huele mucho mejor que la inicial. ¿Por qué? Y no, cuidado, porque no voy a desmerecer el gran monstruo de ventas que es el Eau de Toilette. Porque la molécula acuática la han cambiado, evidentemente, no es la misma. Esta molécula acuática es muchísimo más amable. No tengo esa sensación tan sumamente subida de un producto barato de fregasuelos. Aquí la molécula es otra cosa completamente distinta, mucho más suavizada, mucho más equilibrada dentro de todo el compendio, jugando una baza muy importante con respecto a lo que son los cítricos que conviven con esta molécula acuática de la cual se han servido, que yo entiendo que es una evolución, porque además creo que sí que es una evolución, y que en este caso Alberto Morillas, entiendo que la fragancia será de él, aunque cuando yo estuve mirando las referencias de quién era la nariz detrás de esto, no venía absolutamente nada. Y amigos y amigas mías, cuando no viene absolutamente nada con referencia a quién es el creador, creadora de la fragancia, a mí me saltan las alarmas, porque entiendo que han apostado hacia un camino completamente diferente del iniciático. Me parece una propuesta muy chula, muy auténtica, tanto en cuanto se desmarca, pero sigue manteniendo la genética de la inicial, pero con unos matices completamente distintos por otro lado. Empieza muy fresca, muy cítrica, junto con esa nota marina que ya no es la que era, y luego ya va tomando una deriva completamente distinta. Lo que sí es cierto es que, a pesar de que se llame Eau de Parfum, y al estar tan desmarcada de lo que era la inicial Eau de Toilette, te pones a sopesar lo que es una y la otra, y haciendo pues una comparativa olfativa sin necesidad de meterte en análisis ni nada, el Eau de Toilette es muchísimo más potente que el Eau de Parfum. Se la lleva de calle. Estoy hablando sobre todo de las versiones más antiguas, no de tanto en cuanto la última que ha salido, que yo creo que también ha sido ajustada para que no se notara tanta diferencia con respecto a lo de Parfum, porque aquí hay que tenerlo todo muy claro, hay que reajustar toda una línea para que cuando salga el Eau de Parfum no quede muy mal parado con respecto a comparativas posibles que puedan surgir con respecto a lo de Toilette. Y aquí pasa esto, pero realmente, con respecto a e incluso atendiendo a las últimas reformulaciones que ha tenido, porque evidentemente ha tenido reformulaciones, o sea, el Aqua di Gio inicial no tiene nada que ver con lo que venden ahora. O sea, sí, tiene la estructura, el cuerpo, tal, vale, de acuerdo, lo entiendo, pero ya no es aquello que era ni por asomo, y cuidado que está muy bien hecho, Tengo que reconocer que son trabajos espectaculares, pero marcaron una época, una tendencia, una moda, pero ahora ya están pues de modé.
Es así, están de modé. ¿Van a vender mucho? Sí, van a vender muchísimo, pero están de modé. Ya no tiene el tirón que tenía antaño. Lo que estaba comentando es que el eau de toilette, a pesar de que no lo puedan disfrazar de vete a saber qué, es mucho más potente que el eau de parfum. También, si comparamos olfativamente, realmente, nos encontramos que son distintas. Sí que tienen algo, un je ne sais quoi, que dices, ostras, está bien porque cuenta la misma historia, y sí hasta cierto punto, hasta que se produce el secado y te estás dando cuenta de lo que tienes entre manos es un producto diferente, es un acabado completamente distinto, es una evolución diferente, pero también es algo que no aporta absolutamente nada dentro de lo que son las Acqua di Gio. No es relevante, es muy planita, es agradable a morir, esto va a gustar también absolutamente a todo el mundo, y puedo garantizaros que de verdad, y lo digo con el corazón en la mano, huele muy rico y me gusta muchísimo más que lo de toilette, pero en cuanto a rendimientos, ahí entramos realmente en conflictos. Que una de toilette sea auténticamente y tengas que decir que es un monstruito comparado con algo que acaba de salir nuevo, que es el eau de parfum de la Acqua di Gio, pues entramos, pero así, fighting totalmente en confrontación. Y la gente que sobre todo es muy fanática de las Acqua di Gio o de toilette, debe de notarlo, pero a raudales, que no tiene absolutamente nada que ver, más allá de esos pequeños matices que unifican la familia. Pero cuando te pones a analizarlo de una forma completamente fría, te das cuenta de que el nuevo eau de parfum Acqua di Gio no le llega ni a la suela del zapato a la original. Es que no le llega. Y vuelvo a repetir, huele muy rico. El contrapunto también, por otro lado, lo tenemos en el precio. Son 67 euros con no sé qué. No me acuerdo de cuánto es el pico que tiene. Pero cuidado. Cuidado. Es que ese pastizal yo me lo prefiero gastar en otro tipo de perfumes. De verdad, lo digo en serio. Es que prefiero gastarme el dinero en otro tipo de perfumes. Incluso, cuidado a lo que voy a decir. Dentro de ese mismo compendio de cítricos, con notas marinas, todo esto no me supone ningún problema, pero son los rendimientos sobre todo lo que me hace plantearme muchas cosas. El tener uno de parfum que no te rinda realmente como yo entiendo que debe de rendir uno de parfum, hasta incluso atendiendo a los estándares de lo que dicen los libricos de dura tantas horas, dura tantas horas, dura tantas horas. A mí estas cosas, si rindiera un poco por debajo, no pasa nada porque estaría súper contento porque sería completamente novedoso y me haría vibrar. Pero no tengo esa chispa que necesito que me genere el nuevo eau de parfum Acqua di Gio. No voy a dar puntuación, simplemente digo que realmente yo lo tendría en cuenta para comprarlo. Pero a lo mejor, ojo, cuidado también por ahora mismo, por como están mis circunstancias económicas, que voy aquí a tope con Tears of Pain, estoy ya que medio me entierro, pues no me planteo el gastarme ese tipo de producto, ese dinero. Pero, por ejemplo, y tengo que decirlo, por Kenzo Par, mato, y ahí sí que me gasto lo que me cueste, porque es una fragancia que sí que tengo muy vinculada, y dentro de las acuáticas y tal, todo esto, yo por una Kenzo Par sí que pago 67 euros. Yo las pago. Incluso por la otra Kenzo, esta nueva que ha salido con la forma de bambú, que ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama. No la nueva de ahora, que es el eau de toilette, pero la inicial que sacaron hace unos meses, en eau de parfum, es brutal. Es que la verdad es que Kenzo está haciendo las cosas muy bien. Y me quedo con esa incluso antes que con una Acqua di Gio. Se me queda muy cortita y yo necesito mucho más. Pero también tengo que reconocer que si estuviera bien económicamente y me daría igual 8,80 y me la plantearía comprar, La plantearía comprar. O sea, no hay que andarse con mucha tontería en esto. Pero también a ver, somos cada uno en nuestras consecuencias y nuestras situaciones y nuestro todo. Pero ahora mismo, hoy por hoy, viendo que vale 67 euros, que no me aportaría realmente nada a mí a nivel emocional, sensitivo, preferiría apartarla y gastarme el dinero en otra cosa. De una forma más acertada o menos acertada, pero yo necesito ya que algo me haga vibrar y que
que me haga sentir. Y esta fragancia pues se me queda pues como muy bien, pero no me siento especial con ella. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por el apoyo que habéis dado a Tears of Pain, de verdad, de corazón. Y bueno, pues nada, agradecido y emocionado. Ya sabéis que os invito a que os suscribáis al canal, que os paséis por el Patreon a echarme un manico, que siempre viene bien, por Dios, por más sobre todo ahora que estoy súper asfixiado y económicamente estoy hecho una mierda. Y es que hay que llorar un poco, pero es cierto lo que estoy diciendo, que no es ninguna mentira. Y estoy deseando, de verdad, no me voy a cansar tampoco de decirlo, estoy deseando poder empezar ya a que, bueno, la producción comience. Porque para que empiece la producción todavía Kickstarter no ha enviado el dinero. En el momento que lo envíe, la maquinaria en producción se pone en marcha y nos ponemos a tope con la formulación y absolutamente con todo. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí, siempre agradecido de corazón, y nos vemos en un próximo vídeo. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.